Esto es Archivos Oscuros Bolivia. Buenas noches, querida audiencia. Esto es Archivos Oscuros Bolivia. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, Diego Salamanca. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo te va? Placer saludarte. Muchas gracias por invitarme y bueno, por poder estar aquí contigo. ¿Cuántos años está en esto del mundo futbolero? Mira que tengo 40 años ya trabajando en lo que es la prensa deportiva. Empecé muy joven, empecé a los 14 años con hacer periodismo deportivo. Tengo en el recuerdo desde que era muy niño, 8 o 10 años, yo ya estaba en el estadio, ya me metía por ahí a jugar, a estar por los camarines, en la cancha, etcétera, porque como mi papá también es periodista, entonces me llevaba al estadio y yo estaba ahí y empecé ahí a vivir en eso, a crecer en eso y bueno, de pronto un día, cuando tenía 14 años y un poquito, me tocó empezar a relatar, empezar a comentar, empezar a hacer entrevistas en un programa que se llama La Voz del Deporte, de Juan Antonio Morales. Me dio la oportunidad y empecé, y desde ese día hasta hoy nunca más he dejado el micrófono. ¿Qué mensaje quisiera dar a los que se quieren incursionar en eso del mundo del periodismo deportivo? Que estudien otra cosa, que se dediquen a otra cosa. A ver, ¿por qué digo esto? Porque el periodismo deportivo es muy sacrificado, ¿no? Si lo vas a hacer bien, si quieres hacerlo bien, es muy sacrificado. Pierdes fines de semana, no hay fin de semana, no hay feriados, no hay días festivos, cumpleaños, no. Y bueno, mucha gente definitivamente no podría aguantar este ritmo. El tema económico no es el más maravilloso del mundo al empezar, ¿no? Después, por supuesto, puedes vivir tranquilo, puedes vivir bien, pero, como te digo, es bien sacrificado. Para ser periodista deportivo te tiene que gustar. Y ojo, periodista deportivo quiere decir todas las disciplinas deportivas, no solo fútbol, porque si te vas a abocar solo fútbol, tienes una competencia gigante, ¿no? Porque hay muchísimos colegas. Pero no sé si se van a molestar, se van a enojar, pero hoy en día la juventud es muy cristalita. Todo les molesta, todo les hace daño. Que el psicólogo, viven con psicólogo, viven mal, que les afecta todo, llueve les afecta, sol les afecta, están resfriados en cama, no van a trabajar. Y no es así. El periodismo deportivo es muy grande. Tienes sábados, domingos, lunes, martes, miércoles, todo el día, en la mañana, en la tarde, en la noche. Estás laburando todo el tiempo. Todo el tiempo. Como te digo, te olvidas mucho de la familia. Y cuando va creciendo tu grado de responsabilidad dentro del trabajo, de paso empiezas a viajar, ¿no? Es lindo. Un día yo le digo a mi hija, el otro día le dije a mi hija justo, mira, yo fui a la Argentina, no sé, deben ser, no voy a exagerar, no quiero exagerar, pero serán 10 veces, ¿ya? Y le decía, che, un día de estos vamos a ir, pero vamos a conocer. Vamos a ir a pasear, porque los viajes que tenemos son ir hoy día, hacemos credenciales, hacemos el estadio, el lugar, la cabina, dónde vamos a relatar, cómo vamos a hacer, ya es de noche. En la noche comes un poquito, a dormir, porque al día siguiente tienes que ir al estadio. En la mañana desayuno, una vueltita al centro de donde viajas, al estadio, y ya estás ahí desde mediodía, 1, 2 de la tarde, hasta que termine el fútbol, hotel, aeropuerto y vuelves. Entonces, es bien complicado, no es tan fácil de ir y pasear y todo. Tienes algunos momentos, digamos, que puedes pasear un poquito, digamos, ¿no? Copas Américas, mundiales, donde tienes lapsos, ¿no? Tienes mucho tiempo, 30, 40 días, pero dejas todo ese tiempo tu casa, dejas 40 días tu familia. Entonces es complicado. Pero a la vez, el otro lado es pues
es hermoso, ¿no? Porque estás en lo que te gusta, trabajas, por ejemplo, en el fútbol, trabajas estando en los lugares, conociendo gente, personalidades, jugadores, etcétera, ¿no? Entonces, es lindo por ese lado, ¿no? Es una pasión, tiene que ser una pasión. De hecho, eso es lo que les han criticado mucho a los de Tigo, porque han puesto, digamos, a narradores de los partidos, pero justamente muchos no eran justamente del área deportiva. Y Desde por el eso Mundial. del Mundial. Y hubo mucha Crítica al Pablito, Sí. al Pablo Fernández. Oye, mira que si bien lo critica mucho al Pablo, a mí me gusta lo que hace el Pablo. Me gusta lo que hace el Pablo Fernández, porque tiene un toque, una chispa, ¿no? Todo eso. Relata no maravilloso, a algunos les gusta, a otros no, pero tiene esa chispa de estar ahí, no lo hace aburrido, ¿no? El momento no es aburrido. Personalmente, a mí me gusta un poquito. Sí, hay algunos que no van, digamos, con el tema periodístico, pero los que están trabajando ahora, a mí personal, ¿no? A mí me gusta mucho. El Ernesto Moreno es muy buen periodista deportivo, muy capo, tiene igual como 40 y pico años dentro de la prensa. El Mauricio Panoso, que es un chango nuevo de Santa Cruz, que tendrá unos 8, 10 años ya de experiencia y es joven. Tienes ahí a Gustavo, bueno, tienes gente con experiencia, ¿no? Con mucha experiencia dentro del periodismo deportivo. Siempre a algunos les gusta y a otros no, y siempre va a pasar eso. Siempre hay esta discusión. Sí. Pero ¿usted diría que en sus 40 años de experiencia ha cambiado un poco el panorama de lo que es periodismo deportivo? Totalmente, pero es una diferencia abismal. Cuando nosotros empezamos en el periodismo deportivo, para empezar, trabajamos con cintas, grabadoras con cintas. ¿Has visto esas grandes? Sí. ¿No? Con esas trabajamos. Para editar una nota con el cassette, porque hacíamos notas en cassette, había que cortar la cinta del cassette, colar con Yurex, marcar ahí con el marcador y poner del tiempo aquí, la entrevista, qué sé yo, ¿no? Para editar. Porque no había computadora. Sí. No había computadora para editar. Entonces tenías que editar ahí con las grabadoras, una isla de edición espectacular. Y fue modernizándose, hubo más tecnología, se hizo más fácil las cosas. Uno antes trabajaba, investigaba, averiguaba, iba a los lugares. Ejemplo, digamos, entrenaba Strongest en Achumani, había que ir a Achumani a ver qué están haciendo. Ahora no, ahora ya tienes todo comidito. Tienes ahí en el internet, TikTok, en Facebook, alguien está transmitiendo, o sea, ya mucho ya ni tienes que ir. La gente de prensa, que los departamentos de prensa, ¿no? Los de cada club ya te mandan entrevistas, o sea, ya cambió toda la historia, ya mucha gente que va ya son colgadores, les decimos, porque van a poner el micrófono, ¿no? Uno pregunta y todos escuchan la misma pregunta y al final, ¿quién era? ¿Qué ha dicho? Ni siquiera escuchan, ¿no? Entonces ya está muy... y no solamente en deporte, en todo, ¿no? Todo lo que es prensa está muy comidito, ya no hay investigación, ya no vas, ya no sabes quiénes son, cómo está, hablan cualquier cosa, no se capacita, le dan palo al presidente de la federación siendo que es culpa de la liga, o al contrario, le dan palo al presidente de un equipo siendo que no es su culpa, sino es culpa de otro dirigente, o sea, ya no investigan, ya no averiguan, entonces todo esto se hace más fácil, pero no saben usar, ¿no? Y creen que todo es hacer TikTok, todo es meter Instagram, Facebook, YouTube, etcétera, pero sin averiguar nada, ¿no? Y como a la gente le gusta, normalmente ahora a la gente le gusta el chisme, ¿no? Entonces la gente, ¿no? De hecho, ahora es más fácil. De hecho, actualmente los canales de fútbol más vistos justamente son streamers de fútbol, más que nada. Y como sí. Por ejemplo, el Davo La Cobra de Argentina. Claro, y si tú ves ves la Cobra, ¿qué te informa? Nada, absolutamente nada. Ves el 412, ¿qué te informa? Nada, ¿no? Todo es show, todo es hacer fiesta, hacer show, que está bien, o sea, esa es su forma y está bien. Jugar el partidito con los del USU, que no sé qué, y pelear y ya. Pero ¿qué información te da? Ninguna, ¿no? Ninguna. Entonces se volvió mucho el tema de las redes, la diversión de las redes con el tema informativo. Se mezcló eso y ahora no tienes nada, ni información ni show. Más de 4 décadas narrando. Usted ha estado en vestuarios, ha estado en las cabinas de transmisión.
como tal, ¿ha visto un tema oscuro? Tal vez lo que sería presiones políticas, arreglo de arbitrajes o algo así. Sí, sí. He visto jugadores o dirigentes que entraban a camarines de árbitros, al camarín de árbitros a presionar, ¿no? Que se tiene que ganar, tenemos que ganar, presionar, billete por aquí, billete por allá, amenazas de una de otra. No te puedo dar nombres, obviamente, pero sí hay. Había, hay y habrá. Aquí en Bolivia y en todo el mundo, en todas partes del mundo. Sé que no puede decir nombres, pero No. podría contar una anécdota. Anécdotas, a ver, por ejemplo, ¿tú sabes por qué la final de la Copa Sudamericana de Bolívar contra Boca? Yo digo, Bolívar no salió campeón porque primero tenía que jugarse el primer partido, el partido de ida en Buenos Aires, en la Bombonera. Y el segundo partido se tenía que jugar aquí en La Paz, ¿sí? Pero casualmente hubo unas reuniones muy raras con el presidente en ese momento de Bolívar, ¿sí? Y la gente de Boca, muy raras, que al final se dio la vuelta y el primer partido se jugó aquí y el segundo partido se jugó allá en Argentina. Y salieron rumores, ¿no? Rumores que hubo billetito por aquí, billetito por allá para cambiar la sede. Ese es uno. Se dice, ojo, se dice que, por ejemplo, el Tigre, tricampeón, ¿no? Tricampeón. ¿Cómo fue tricampeón? No solamente por el tema de haber ganado partidos, porque si no, no te olvides que hubo el bicampeonato, por ejemplo, estaba esperando Strongest que haya un gol a Oriente, tenía que ver ese gol. Casualmente al final del partido hubo ese gol. Strongest hizo un gol en Oruro. Casualmente se le pasó la pelota al arquero por las manos, ¿no? Al final, y fue bicampeón. O sea, ¿y de dónde viene toda esta especulación? ¿Sí? De todo lo que se habla ahí adentro y todo lo que tú miras, ¿no? Pasan cosas así. O sea, el fútbol es un deporte hermoso. Tal vez es el más hermoso de todos. El fútbol, ¿no? Pero las cosas que pasan ahí adentro, como se mueve tanta plata, tantos millones de dólares, no son unos cuantos miles, son unos cuantos miles de millones de dólares. Entonces hay muchas cosas duras por ahí. Apuestas de por medio, el tema de las apuestas, ¿cómo ha sido? Ha sido terrible. Salieron a la luz una que otra, ¿no? Hicieron juicio, irresponsabilidad aquí, irresponsabilidad allá. Y quedó ahí. Hasta ahora no se ha dicho nada. Desapareció. Y tú ves después gente con casas nuevas, con autos nuevos. ¿Y de dónde? Casualmente, algunos que eran dirigentes. Es terrible la cosa, es terrible la cosa. O sea, el mundo del fútbol en Bolivia y fuera de ver lo que pasó con un jugador de Colombia, ¿no? En un mundial. Que falló, ¿no? Falló un penal, falló el penal era, ¿no? O hizo el penal, ¿no? ¿Te acuerdas? Creo de Colombia que y volvió a Colombia y pim, ¿no? Escobar, Sí, el jugador sí. Escobar, que era el hermano de este jugador que lamentablemente le dispararon, era mi cuate, mi amigo era su hermano. ¿Ah? ¿Por qué? Porque llegó a ser director técnico de Bolívar aquí. Wow. Lo conocimos y todo. Entonces nos contaban las cosas que pasaban en Colombia, ¿no? Y ahí está. Y como ese caso hay muchos, ¿no? Nos contó también en backstage lo que vivió en los estadios. ¿Nos podría contar tal vez qué fue lo más fuerte que pasó al momento de un partido? Tal vez enfrentamiento de las barras bravas o algo. Pero claro, a ver, hay muchas. Una, a ver, me acuerdo una vez el jefe de la barra de 10 Strong con el jefe de la barra de San José en la General, allá por el 90 y pico. Se agarraron a trompar, pero una piña increíble, ¿no? Y el jefe, y esto es durísimo, pero el jefe de la barra del Tigre lo agarró al Piwi del cabello, lo pone en el
cemento en las gradas y le arrastró así la cara, y hasta el otro lado, cara desfigurada del desahucio. Terminó malísimo, terminó mal, la policía entró, hizo todo. Otra me acuerdo, un super Saiyajin, súper poderoso, que hasta ahora no lo ubico, hincha de Bilsterman, en las gradas del estadio Rafael Mendoza en Achumani del Tigre. Solo, él, solito, se agarró contra toda la barra del Tigre. Y era, pero de película, ¿no? Porque iban los del Tigre, o sea, a quererle dar los golpes y todo eso, y él solito así, ¡pum! ¡Pum! Y los de la barra volaban. Uno contra 100, fácil, o más. Fue espectacular, o sea, ver espectacular. Terrible el momento, ¿no? Me imagino. No, pero lo que hacía ese chango es impresionante. Impresionante cómo los pegaba a todo el mundo. O alguna vez que yo tuve la mala suerte de pelearme con el jefe de los Gurkas, digamos, ¿no? En Cochabamba, los Gurkas, los de la barra fuerte de Bilsterman. Porque yo dije que algo que estaba mal en Bilster, se enojaron conmigo y al salir del estadio me agarraron y el jefe de los Gurkas quería pelear conmigo, insultarme, gritarme, todo, nos gritamos, nos insultamos y bueno, después de todo el show, ¿no? Terminamos siendo amigos, ¿no? Dándonos la mano, ya, listo, ya pasó. Pero todo ese momento que toda la barra te insulte, te grite. Alguna vez algunos hinchas de la barra del Bolívar fueron a mi casa a apedrear, tirar piedras ahí, porque me acuerdo en un clásico, Capdevila fue con cachos de frente a Diego Guayar al pecho, y yo dije, este no es jugador, este es criminal. Y los de la barra se enojaron conmigo y se fueron a mi casa a apedrear y todo, ¿no? Yo salí también así, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Y bueno, se escaparon y todo eso. Fui a la barra, el siguiente partido yo me fui a la Curva Norte, a la barra del Bolívar, a hablar con el jefe de la barra y decir, han ido a mi casa a apedrear, ¿dónde están? ¿Quién son? Yo machito, pero macho así, ¿no? ¿Dónde están? A ver, uno a uno, que no sean llorones y que no se vengan en grupo. Y bueno, se arregló todo, ¿no? Y me gritaban, Salamanca, no, lindo, bonito, eso es lo que pasa, ¿no? De hecho, recordemos, este año pasó el problema de los bloqueos. ¿Quiénes fueron a desbloquear? Fue la barra del Tigre. La barra del Tigre ahí en el auto los desbloquearon sin permiso para un partido de Stronger Always, ¿no? Sí. Claro, es que las barras son terribles, te digo. Son terribles, ¿eh? De hecho, me acuerdo cuando estábamos trabajando justamente con Hans, Ya. recuerdo que yo estaba de camarógrafo y recuerdo perfectamente de que era época de selecciones del Tigre y la barra brava se puso enérgica en ese momento por la situación que estaba pasando, Claro, ¿se acuerda? Claro. Fue una cosa terrible. Las barras, si bien no dominan el fútbol, pero tienen un peso muy grande en cada club. No van a mover el tema de sacar, poner presidentes, dirigentes, eso es seguro, pero sí la barra tiene un peso, ¿no? Tiene un peso, porque está ahí, porque va a las gradas, porque apoya al equipo y todo. Alguna vez me contaron, yo no estaba, la barra de la 12 de Boca. Se fueron al camarín, donde estaban entrenando los de Boca, y así eran, ¿no? Con sus, ¿no? Y fueron y dijeron, queremos que ganen, si no ganan, hoy estamos avisando, ¿no? Y movían, y les mostraban así el chisguete, ¿no? Y les decía, no ganan, ya saben lo que va a pasar. Y los presionaron. Claro, ahí estaba Diego, esa vez Maradona, y salieron campeones, todo, ¿no? Y después todo pasó, porque no se estaba yendo muy bien, pero después pasó. Cositas más o menos así aquí. Los de la barra de Strongest se fueron al complejo, a donde estaban entrenando los del Tigre, se entraron a gritar, a reñir, que están mal, que no puede ser, que a presionar, ¿no? O la barra del Bolívar, que se entró algún rato a Tembladerani, donde entrenaba Bolívar, cuando tenían estadio, ¿no? Hace años, cuando tenían. Espero que tengan otra vez. Entonces entró la barra también a gritar, a pelear, a presionar, ¿no? Es bien interesante cómo se manejan las barras. La verdad que sí. Tú has visto en carne propia cómo. Sí, me acuerdo aún. Bueno, vamos a llegar al bloque comercial y volvemos enseguida.
Cada 4 años, el mundo se detiene. Miles de millones observan el mismo balón. Celebramos héroes, lloramos derrotas y creemos que estamos viendo únicamente deporte. Pero detrás de los trofeos existe una historia completamente distinta. Una historia de corrupción, manipulación, muertes inexplicables y sucesos tan extraños que muchos todavía se niegan a creerlos. El fútbol mueve miles de millones de dólares cada año, más dinero del que la mayoría de personas verá en toda su vida. Y donde existe tanto dinero, también aparecen quienes buscan controlarlo. Durante décadas surgieron acusaciones, sobornos, negociaciones secretas y decisiones tomadas lejos de la cancha. Algunos partidos despertaron sospechas, errores imposibles de explicar, resultados demasiado convenientes y millones apostados sobre el destino de un encuentro. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Todo ocurre realmente dentro del campo de juego? Los mundiales son presentados como una celebración, pero no todos fueron una fiesta. Algunos estuvieron rodeados de tensión política, propaganda y controversias tan profundas que siguen siendo discutidas décadas después. Existen partidos que cambiaron la historia, resultados que todavía generan preguntas, historias que nunca pudieron ser explicadas completamente y teorías que sobreviven hasta el día de hoy. Pero el lado oscuro del fútbol no termina con el dinero. También existen historias envueltas en tragedia, derrotas imposibles, rachas inexplicables y supuestas maldiciones. Historias que muchos consideran simples coincidencias. Otros no están tan seguros. Algunos clubes quedaron marcados para siempre. Jugadores que murieron demasiado pronto. Accidentes que cambiaron la historia. Y tragedias que aún persiguen a generaciones enteras de aficionados. Quizás el verdadero misterio no esté en las maldiciones, ni en los fantasmas, ni siquiera en las conspiraciones.
Tal vez el verdadero lado oscuro del fútbol sea descubrir que detrás de la pasión de millones de personas siempre existieron intereses mucho más grandes que el propio juego. Porque mientras nosotros observamos el balón, alguien más podría estar moviendo los hilos. Y quizá apenas conocemos una pequeña parte de la historia. En los creadores de Dark Kitchen, que significa ganar dinero sin tener un restaurante físico, pues ahora llega Dark Store, que significa vender productos y ganar dinero sin tener una tienda física. Y si tú eres de Bolivia y quieres tener unos ingresos extras, quédate que te explico. La idea es esta: puedes generar un ingreso acorde a la cantidad de productos que vayas vendiendo, pero no necesitas poner ni invertir un solo boliviano, ya que la empresa se encarga de tener todos los productos. Ellos te darán el catálogo y tú solo tienes que ponerte a vender, sin oficinas, sin horarios de trabajo, y lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa. Pero si buscas un ambiente más cómodo para vender, puedes visitar las oficinas. Se encuentran en la ciudad de La Paz. Y si quieres más información y despejar todas las dudas y miedos que tengas, puedes ingresar al link en mi perfil y buscar la empresa TapTap. Así que no esperes más y ponte en contacto, ya que los cupos son limitados. Y si tú tienes una tienda que necesita vendedores virtuales, puedes también escribirnos. Sin más, nos vemos. El cliente ya te pagó y su pedido está sobre tu mesa y él solo está pensando, ¿dónde estará mi producto? Vender por TikTok o Facebook Marketplace es la parte fácil. Lo difícil es llevar el producto hasta el cliente. Pero tranqui, para eso está TapTapBox. Déjate de preocuparte por los envíos y céntrate más en tus ventas. Escríbenos al número que aparece en la pantalla y potencia tus ventas. ¿Cómo? Hemos entrado todos. Oh no, esto está muy mal, muy mal. Ahora, ¿cómo salimos? ¿Pero qué es esto? ¿Quiénes sois vosotros? Fred, tenemos que salir de aquí. Ahora. No sé cómo. Fred, rápido. No sé cómo. ¿Cómo salimos? ¿Cómo salimos? Una explosión de causas desconocidas en esta escuela ha dejado ingresados a varios estudiantes. Todos están estables y recuperándose. Les mantendremos informados de nuevos avances. Hay lugares en La Paz donde los objetos no son simples objetos, donde una carta de tarot sirve para contarte algo más. En La Paz existe un lugar donde lo espiritual, lo ancestral y lo oculto conviven en un mismo espacio. Cada vela, una intención. Cada símbolo, un significado. Cada objeto, una energía distinta. Mística, tienda esotérica. Un espacio donde lo que otros llaman misterio, aquí simplemente existe. Desde velas rituales y amuletos, hasta cartas, cuarzos y elementos del mundo esotérico.
literalmente todo. Hay energías que desean ser encontradas. Ingresa Mística. ¿Quieres crear tu propio canal de podcast con un precio competitivo desde los 70 bolivianos? Estamos ubicados en la 18 de Calacoto, cerca a la Alianza Seguros. Si quieres hacer videos como estos o estos que están apareciendo en pantalla, entonces La Madriguera es el espacio para ti. Te esperamos. Regresamos. Bueno, volviendo al tema de las barras bravas, ¿tú dirías que debería haber algún control respecto a ellas o no? ¿O qué se hace en estos casos cuando llega allá que las barras se rebelen demasiado? Hace años atrás, época de los 90, habían los hooligans, ¿ya? Los de las barras allá en Inglaterra. Los hooligans eran terribles, o sea, ya era el colmo, ya no era solamente ir a alentar, te ponías al frente, te pisaban y si tenían que quitarte la vida lo hacían, ¿no? Terrible. Entonces, la policía en Inglaterra puso mano dura. Detención a todos, detenerles, a los jefes de las barras, a los que manejaban todo eso, les dieron un castigo, pero terrible. Prohibido el ingreso a los estadios. Prohibido, así de por vida. Prohibido el ingreso. Pero no solo eso, sino que los siguientes 3 años, día de fútbol, tenían que presentarse en la comisaría a firmar y quedarse ahí hasta que termine el fútbol. O sea, cosa que no van a poder entrar, no van a poder ir al estadio, ni van a ver el fútbol, nada, ¿no? Terrible. Y así fue cortando, y ahora ya no hay los hooligans. Ya no hay eso, ya es historia. Ya no hay esas balas. En Bolivia había los Kirkin Gangs, decían, los de Oruro, de San José, que más o menos querían ir por esa onda, ¿sí? Pero la policía agarró las cabezas, los frenó, listo, desapareció el tema. Hoy en día hay barras que son muy terribles. Blooming, las barras de Blooming, sobre todo de Blooming y Oriente, son barras pero muy duras, muy difíciles. Hacen cosas que no deben, en el estadio están peleando, fuera del estadio están peleando, por donde pasan rompen cosas, si hay un auto lo hacen bolsa, es terrible. Entonces se está aplicando algunas cosas, ¿no? Se está aplicando normas, se está poniendo, que la policía se está poniendo más dura. Y desde que pasa esto, que la policía empieza a trabajar en el tema de que ya no entren a los estadios, que ya no haya gente en el estadio, por ejemplo, ya no se puede meter palos al estadio con las banderas, ¿no? Ya no se puede meter refrescos en botella, no se puede meter comidas en platos de plástico. O sea, ya la cosa está cambiando y se está controlando las barras y definitivamente yo creo que muy pronto, ya no ha habido en los últimos tiempos, ya no ha habido problemas, disturbios y todas esas cosas. Entonces yo creo que ya se está controlando. Bueno, estamos ya en el mes del Mundial. Sabemos, sí. Bueno, sabemos que siempre hay estas dos perspectivas en el lugar donde se transmite las sedes. En este caso ya son tanto Canadá, Estados Unidos y México, pero más que nada se ve esto en México. Digamos, las dos perspectivas de que a pesar de que hay la delincuencia y todo esto, hay bastante control en cuanto a los estadios y esto, y no solamente pasó acá, en México, sino también pasó en lo que era Qatar, que prácticamente era una zona inhóspita, pero para la época del Mundial hubo lo que es la construcción de nuevos estadios y esto. ¿Cuál es su opinión respecto a esto, de que solamente en época de Mundial se haga un cierto control en estas zonas? El fútbol es pasión. El fútbol es pasión de multitudes. Entonces, donde haya fútbol, va a haber fiesta. Y donde hay fiesta, hay plata, ¿no? Entonces, si va a haber ingresos económicos por aquí, por allá, para un país, pues todos van a estar bien, todos van a estar felices. Hacer estadios es una maravilla. En este mundial es un mundial medio extraño, porque este mundial no se han hecho estadios nuevos, ¿no? Se han refaccionado los estadios que había, porque ya había el Azteca, ya estaba, el Guadalajara ya estaba, todos los estadios ya estaban, ¿no? El Miami, el Kansas, qué sé yo.
Entonces, ¿qué se hizo? Se arregló un poquito, se pintó, se hizo chafallitos y ya, se tiene los estadios al 100%. Hay problemas en México, cierto, pero mira lo que pasa, ¿no? México pasando la primera ronda de la Copa del Mundo, como invicto, además ganando sus primeros 3 partidos, ¿qué hizo? Hizo que la gente se olvide de los problemas y que viva ahora todo el fútbol. Todo el fútbol, ya no hay problema. Sí. Al primer día de fútbol, el día de la inauguración, los maestros estaban en la puerta del estadio, ¿sí? Para que no entren en huelga, sentados y marchas, protestas y todo, igual que aquí, ¿no? Iban marchas y todo eso. ¿Qué pasó? Fue la policía, hablaron, se calmó, listo, y no volvieron a molestar. No hay marchas, no hay nada, ¿no? Creo que esos temas sociales de magisterios, de sueldos, de todo lo que reclama la gente, es pues guiada por un grupo político, ¿no? Guiada por es como pasó aquí en Bolivia, ¿no? O sea, nos tiraron 50 días a la paz, cerradas, es todo por un grupo político, ¿sí? Pero el fútbol cambia, el fútbol es tan grande que el fútbol te va a hacer mover todo eso. Y en Estados Unidos, en México, en Canadá, bueno, Canadá es otro mundo, ¿no? Viven en otro mundo, Canadá. Exactamente. Pero Estados Unidos, México, donde hay marchas, donde hay protestas, donde hay bloqueos, se olvidan y están con la fiesta del fútbol. Me decías Qatar. ¿Qué pasó con Qatar? Dicen que como Qatar tenía que construir estadios, llevó gente y que había muchos latinos y que no sé qué, y trabajaban horas excesivas y lamentablemente fallecían ahí. Bueno, dice, hasta hoy, desde el 22 que hacía el Mundial, hasta hoy, yo no he visto ninguna prueba. No se ha mostrado ninguna prueba. No hay nada. Es puro bla bla. Sería lindo que si pasa algo de eso, muestren, ¿no? Muestren las pruebas. Aquí está, esto pasó, aquí está. Mira, Juan, Pedro, Pancho y Javier, ya está, ya no existen porque pasó esto. Carlitos y Fernando, inválidos, no sé. Pero muestren. Entonces, con eso, uno puede decir, oye, esto está mal, esto no puede ser. Ahora, vienen muchas cosas que cuenta la gente que pasó, ¿no? Cuenta la gente que pasó. Pero si no tienes pruebas y si no has visto, se queda ahí, en que dice, ¿verdad? Dice. Pero el fútbol Muy aparte de eso, yo considero que esto de darle oportunidad a otros países que no sean los típicos primermundistas, en cierta parte ayuda bastante a lo que sería la economía en cuanto al sector turístico. Claro, claro. Mirad lo de Qatar, que no es un país de fútbol. Hicieron estadios, de los 14 estadios que habían, 7 los han derrumbado. Había un estadio lleno de contenedores, ¿sí? Ese estadio de contenedores han sacado y los han vuelto casas, condominios. Había otro estadio, el 478 creo que se llamaba, que se volvió hospital, ¿no? Entonces, bien. Ahora, esto tal vez mucha gente va a estar en contra mía, pero ¿por qué darles un mundial a países donde no tienen cómo hacer? Y lamentablemente, ejemplo, Bolivia, a ver, nos traen un mundial, no tenemos plata, no tenemos estadios, no podemos albergar lo que es un mundial. No se puede. Entonces, ¿por qué tendrían que darnos? Le dan a Estados Unidos, claro, pues Estados Unidos tiene 300 estadios, ¿sí? Le dan a la Argentina, Argentina puede hacer, porque la Argentina tiene, creo que, un estadio por... y se enojan, se enojan por... ¿no? Un estadio tienen, creo que, en cada barrio, ¿no? Hoteles, etc. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que yo digo, ¿por qué no darle solo a los que tienen la posibilidad y punto? ¿Por qué dar a otros países chicos? Yo no comparto. Que le den al que puede. Exactamente. Bueno, hay varios documentales acerca del partido de Argentina 6, Perú 0. Ah, sí. En el Mundial del 68. Se dice de que, bueno, hay bastantes versiones acerca de esto. Según su experiencia, ¿qué nos puede decir acerca de esto? El 78 salió campeón mundial Argentina, se jugó en Argentina. Este mundial en plena época de dictadura. Yo el 78 tenía 6 años, 6 años de vida. Pero después empecé a averiguar, empecé a preguntar, empecé a leer. Y dice
no tengo que contar así, porque eso es lo que me llegó. Dice que el presidente Videla era, ¿no?, de esa época, entró al camarín de Perú y les dijo, muchachos, bienvenidos, gracias, que no sé qué, que aquí, que allá, pero no se olviden que Argentina tiene que ganar. ¿No? Un poquito de presión por ahí, por la época de dictadura que había, porque Argentina tenía que ser campeón, porque si Argentina no era campeón, más los problemas sociales que habían, era un caos total, ¿no? Entonces Argentina, además tenía equipo, tenía jugadores, todo para ser campeón. Entonces, más o menos la historia va por ahí. También se dice que varios jugadores recibieron un poquito de billete para poder equivocarse un poco en el partido. Y da la casualidad, que si tú ves el video de los partidos, realmente hay unos errores que ni yo, ¿no? Unos errores pero impresionantes de la gente del Perú, ¿no? Entonces, pasan muchas historias, muchas cosas. La gente está muy enojada con esa selección del Perú, ¿sí? Pero al final uno no sabe cuál es la verdad, ¿no? No sabes cuál es la realidad. Hubo presión, no hubo presión. Argentina jugó muy bien, fue más equipo. Nada, pero como repito, el fútbol es tan importante en Argentina. Creo que el fútbol es la religión para Argentina. Recordemos que hay como un culto a Maradona. A Maradona, hay una iglesia mesiana. El fútbol todos hablan de fútbol. Todo el mundo, desde un niño de 2, 3 años que empieza a hablar, creo, la primera palabra que dicen es fútbol, ¿no? O pelota, qué sé yo, hasta señores y señoras de 98 años que te hablan de fútbol. Tú vas a la Argentina, no hablas de fútbol, estás chao. Y si eres argentino y no hablas de fútbol, mejor cambiate, ¿no?, a otra nacionalidad, porque el fútbol es pasión. Y el 78 más o menos va por ahí, ¿no? Una presión política, presión de la gente, y algunos jugadores que seguramente se compraron casa nueva, auto nuevo, ¿no?, cuando volvieron a Perú. Sabemos que, jugadores tienen que irse a distintos países para jugar contra sus rivales, pero sabemos que lastimosamente a veces ocurren accidentes. Recordemos lo que pasó justamente tanto en la cordillera de los Andes, como también lo que sería jugadores de Zambia. ¿Usted qué diría que es el impacto sucedido en esto, de acuerdo a lo que usted ha vivido como periodista deportivo? Es duro enterarte que un avión cayó y que estaba todo un equipo, o que estaba gente ahí, ¿no? Es durísimo. Más en el caso nuestro, que nos enteramos por el tema fútbol, que había un equipo, una selección, ¿no? Son dos cosas, como información, tú la tienes que dar. Cayó un avión y murieron 35 personas y era todo el equipo, Juan, Pedro, Pancho y Tomás, qué sé yo. La tienes que dar, no te queda otra, ¿no? Pero ya después detrás de la cámara, tú empiezas a pensar, oye, qué pena, qué triste. Imagínate, 30 que quedaron ahí, son 30 familias, son cuánta gente, hinchas, dirigentes, todo lo que viene detrás. Es muy, muy, muy triste. Algún rato parecería ser que hay algunos casos que han sido intencionales, ¿no? Algunos que dicen que han sido intencionales. Pero otros, falla mecánica, falla del piloto, ¿no? El viento, la lluvia, un rayo. Entonces no puedes hacer nada. Lo que pasó con el Chapecó, ¿no? El chapecoense, por ejemplo, no hace mucho, que quedaron igual. El 99.99% de los que estaban en el avión fallecieron, solo quedó uno vivo, y boliviano, de paso, ¿no? El sobrecargo boliviano. ¿Y cómo es la vida, no? 2 veces le pasó a él y las 2 veces sobrevivió. Impresionante. Pero bueno, ¿por qué pasó eso? Se cuentan muchas historias, que supuestamente estaba metido en el tema narcotráfico, ¿no? Que para evitar todo lo que venía detrás prefirieron morir. Son cosas muy duras y que como periodista tú tienes que informar.
Entonces, a veces como que tienes que ser corazón duro y tienes que dar la noticia y tienes que informar. Es difícil, es complicado, pero se da. Ahora, ¿de quién es la culpa de que pasen estas cosas? Del piloto, del avión, no es culpa de un dirigente, no es culpa de una federación, no es culpa de un equipo, no es culpa de la FIFA, no, son cosas que lamentablemente pasan, ¿no? Bueno, hemos hablado acerca de las barras bravas. Sabemos que también entre esas hay organizaciones criminales, hay personas que extorsionan, inclusive recordemos esto de que un jugador de Colombia lastimosamente dio autogol y lo balearon. Ah, es el Escobar, ¿no? El Escobar, sí. Exactamente. Usted, más o menos acerca de esto, nos podría hablar de cómo podrían operar estas organizaciones dentro del mundo del fútbol y si hay algo así en el mundo del fútbol boliviano. Quiero creer que no hay en Bolivia. Quiero creer, pero tengo dudas, muchas dudas en algunos, ¿no? Las barras bravas son grupos organizados difícilmente manejables. A ver, este grupo de barras bravas, no voy a dar nombres quiénes son, ¿sí? No voy a dar nombres, pero son gente del bajo mundo, del mundo del AMPA, ¿no? O sea, gente que lamentablemente, por ejemplo, en La Paz estuvieron en San Pedro y salieron de San Pedro, y salieron no sabemos cómo, o en Santa Cruz, ¿no? Que estaban ahí adentro en Palma Sola y que de pronto aparecieron en la calle y de pronto empezaron a manejar los grupos de las barras. En algún caso, en algún momento los dirigentes de algún equipo, de algunos equipos, les daban entradas a los barras, ¿sí? Les daban pongámosle 100 entradas, ¿ya? A las barras, y los jefes de barra vendían a los hinchas para que entren como barra. Entonces, si la entrada valía 20, ellos vendían en 5, ¿ya? ¿Dónde iba esa plata? Que papelitos, que humos, que mentira, porque además los clubes les dan para que compren. Iba a este grupo organizado, ¿sí? de los jefes de barra. Y eso pasa en todos los equipos, no voy a decir solo en uno, ¿sí? En todos los equipos. Entonces, mientras el dirigente te empiece a billetear, tú vas a poder hacer muchas cosas. Pasa que algunos dirigentes dijeron, basta, no te voy a dar ni 10 centavos. Eres barra, anda a la barra, paga tu entrada y aporta al club. Y ahí fueron los problemas, ¿no? Los barras empezaron a querer sacar a esta dirigencia porque esta dirigencia ya no les mantenía y empezaron a pelear. Pero dentro de esto también hubo problemas dentro de la barra, porque otros dijeron, oye, ustedes estaban haciendo negocio, ¿no? Con nosotros, no sé qué, y se empezaron a pelear y empezaron a dividirse. Y hay barras en un mismo lugar, en una curva, en una recta, donde son 3, 4 grupos, 3, 4 barras del mismo club. ¿Y cuál es la que tiene, decir, la original, por decirte? No sabemos, porque ya se han dividido. ¿Cuál es la que tiene más peso? No sabemos, porque ya se han dividido, ¿sí? Entonces, es bien complicado este tema de las barras. Fuera del país, en Argentina, no puedes ir, tú eres Boca River, tú eres hincha de River, no puedes ir a la cancha de Boca. No puedes, no puedes. O eres de Boca, no puedes ir a la cancha de River, o de San Lorenzo, o de ningún equipo, ¿no? Porque ahí sí las barras son pues complicadísimas. Te ven y no solo te van a pegar, ¿no? Te van a mandar al otro mundo, ¿sí? Porque así de complicado es. Más bien en Bolivia, gracias a Dios, estamos en pañales en todo eso. Y ojalá se quede ahí nomás, ¿no? Bueno, sabemos el caso de los jugadores de fútbol. Muchos son buenos en lo que hacen, pero llegan a sufrir lo que sería la presión. Ejemplo sería justamente Ronaldo Nazario, que lo han hecho jugar estando lesionado hasta el final. Usted, desde su perspectiva, ¿cuál es su opinión respecto a esto de que se les ponga esta presión tanto psicológica como física a los jugadores para su desempeño en la cancha? Primero, ser jugador profesional no es fácil, no es para cualquiera.
¿ya? No es. No, me dicen que hay jugadores en el Interiungueño, que las zonas que son buenas, no sirven para primera. En la asociación no sirven. ¿Y por qué te digo? Por experiencia y porque he visto. ¿Sí? A los mejores del Interiungueño, a los mejores de las ligas, a los mejores de la asociación, vayan a entrenar a Bolívar, Strong, y no aguantan el ritmo, no aguantan cómo se entrena, porque ser jugador profesional, no porque yo haya jugado, es complicado, es bien difícil, muy difícil, ¿sí? Tienes que vivir en un mundo totalmente separado a la realidad, vives en otro planeta, ¿no? Yo siempre digo, el futbolista es una raza diferente, porque vive en otro mundo. Ha habido 50 días de bloqueos, de marchas, de carne, no sé qué. Los jugadores igual tenían carne y si costaba la carne el kilo 200 pesos, compraban porque no les era problema. Sí, recordemos, ahorita la selección de Noruega, por ejemplo, no quería el alimento que estaba de Estados Unidos. Ellos trajeron su propio alimento. Claro, y es así, y ese es el 98% de las selecciones que están en el Mundial. Es más, sin ir lejos, Bolivia, cuando fue a jugar el repechaje, Bolivia fue con su chef, con su nutricionista, ¿no? Para tener su comida. O sea, es otro mundo el fútbol. Entonces, tú como jugador tienes que estar dispuesto a aguantar las presiones. Tienes que jugar. Te firman un contrato para que juegues, no para que estés sentado, ¿sí? Entonces, tienes que jugar. Hay lesiones que no te permiten y lesiones que sí. Ahora, si tú no puedes pisar, por supuesto no vas a jugar. Pero hay un doctor que dice, él puede. Listo. Si el doctor dice que puedes, tienes que entrar, tienes que jugar, porque tienes un contrato firmado. No te queda otra. Lastimosamente. Claro, Batistuta terminó pidiendo que le corten las piernas por el dolor que tenía de las rodillas. Pedía, corte y no puedo más. ¿Sí? Dejó de jugar y decía, córteme porque no puedo más, porque tanta infiltración, tanta patada, tanto golpe, tantas operaciones de rodillas, etcétera, ¿no? Entonces pedía a gritos ahí que le corten. Bueno, no le cortaron, le arreglaron, le pusieron ahí, ¿no? Le curaron. Ronaldo, lo que decías, el gordo, el fenómeno, igual sus piernas mal, sus rodillas mal. ¿Por qué? Por tanta presión. Se juega mucho. Se choca mucho, es bien complicado. Y ahí viene el tema de cómo vas a manejar. Primero, como persona, ¿cómo vas a manejar el momento? ¿Cómo puedes manejar el momento? Porque cuando entras a la cancha, tienes que olvidarte de la familia primero, ¿no? Porque lo primero que te van a decir es, hijo de... Lo mínimo que te dicen es eso, ¿sí? La hinchada, la gente. Y en la cancha era así. Estabas jugando, te gritaban, te insultabas, gritabas, etc. Ahora están matando al fútbol. Ahora el fútbol tiene, creo, tiempo límite ya. Meten el VAR, meten... sí, hay bastante. Tema del cooling break, meten el tema de que no puedes hablar ahí. Te tapas para hablar y ya está afuera, roja. Le dices negrito, le dices morenito, se va a poner a llorar. Vinicius, un saludo. Le dices choco y se va a poner mal. Todo les afecta, todo está mal. ¿Por qué? Porque lo están destruyendo al fútbol. Los mismos que están creando los campeonatos lo están haciendo mal, lo están destruyendo. Entonces, el jugador es así, el jugador tiene que jugar, punto. Mal, bien, enfermo, no enfermo, tiene que jugar, tiene un contrato. Bueno, como usted dijo, están matando al fútbol. ¿Usted cree que tal vez sea por el hecho de que actualmente están comercializando bastante la FIFA lo que es esto? 3 minutos es el cooling break. 6 minutos en un partido, porque es primer tiempo y segundo tiempo. 6 minutos. De los 6 minutos, ponte 4 minutos se utiliza para la publi. ¿Sabes cuánto cobran una publi de 30 segundos en el cooling break? $250,000, ¿no? Sumas 104 partidos, ¿sabes cuánta plata es? Casi $190 millones. 190 millones. Solo en el cooling break, que va a la FIFA. Solo en eso. Aparte vienes antes del partido, medio tiempo, final del partido, el gol, los banners, los logos, etcétera, la publicidad estática que está alrededor de la cancha, la pintura, porque tú sabes que en un mundial, por ejemplo, en México, todo lo que se tiene en México en entradas, en publicidad,
del Mundial es para la FIFA. Para México, nada, cero, así cero, ¿no? No hay nada. Ese es el convenio, ¿no? Vamos a hacer Mundial, pero toda la plata que sea de entradas, de televisión, de publicidad, es mía. Alrededor del estadio, 3 cuadras alrededor del estadio, es todo la FIFA. Es que inclusive fue absurdo porque hay rumores, no se ha confirmado, pero son rumores de que trabajadores que estaban ahí en los estadios mismos les han dicho cómo deben vestirse para que no haya marca. Claro. Es porque es la publi. Es más, hay un estadio en Estados Unidos, el estadio Lewis, o Levis, ¿no? Usted está diciendo publi, después le mandamos factura. ¿Qué han hecho? Han tapado esa parte del estadio y le han puesto FIFA, ¿no? Pero mira cómo es el tema marketing, ¿no? Esta empresa de los jeans, ¿qué hizo? Vamos a tapar, ok. Entonces taparon la publi, pero la taparon tan bien que la marca, ese es el logo, pero sin la marca, y utilizaron eso como publi. Y ahora están vendiendo chamarras con el logo de la empresa esta, pero sin las letras, pero como tapadas. Entonces, marketing. Sí. Pero la FIFA manda. La FIFA tiene 126 afiliados. Las Naciones Unidas tienen 105. ¿Quién manda en el mundo? La FIFA. ¿Quién manda en el mundo? El fútbol. No hay vuelta. El fútbol es pasión, el fútbol manda en todas partes, ¿no? Y la gente, los actores, los jugadores, deben ser los que, bueno, ni modo, tienen que acatar, tienen un contrato. Para ir un poquito en break, quisiera que nos delate más o menos lo sucedido con Ronaldinho. Recordemos de que fue arrestado, pero él ganó justamente en la cárcel una copa. Un campeonato, sí. Un campeonato. Hicieron un campeonato, se puso a jugar, organizado por la gente que vive ahí, lamentablemente, y ganó el campeonato. Con ese título, Ronaldinho es el único jugador en la historia del fútbol, en la historia de la vida del fútbol, que ganó todos los títulos habidos y por haber en el fútbol. Todos. Ganó Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa América. Ganó Champions League, Europa League, Copa del Mundo, Copa de la prisión. En el fútbol brasileño ganó todas las copas que hay. En el fútbol en España ganó, en Italia ganó. Donde jugó ganó. Es el único jugador, Balón de Oro, Botín de Oro, tiene todo, absolutamente todos los títulos. El que está más cerquita de él es increíblemente un argentino que es Julián Álvarez, que solamente le falta el de la prisión, ¿no? Pues después tiene todos los títulos. Es impresionante Ronaldinho, es una maravilla. Estuvo aquí en el país varias veces. Sí. No jugué, tocamos pelota un poquito cuando vino a jugar contra Real Potosí en Potosí, Flamengo, y ahí estuvimos tocando pelota, charlando. Muy buena gente, muy buen chico. Bueno, esa es la típica pregunta que siempre va a haber acá. A ver, sí, Casado. ¿Por qué Bolivia no clasifica al Mundial? ¿Cuáles son los motivos? ¿La última o las anteriores? Todas, cuéntenos. Desde el 94, que fue la época que clasificó al Mundial, hubo errores dirigenciales entre entrenadores y poner jugadores a dedo, ¿no? O sea, jugadores que no debían estar en la selección y que los llevaron, ¿sí? Esta última selección, con Sago, con Costas, se equivocaron. Pero el presidente Fernando Costa dijo, bueno, pongamos un boliviano, un proyecto que es de Valdivieso, pero que agarró la federación y que le dijo a Oscar Villegas, dijo, Oscar, agarrá la selección, vamos a poner gente joven, ¿sí? Vamos a poner gente joven y arma, tú conoces a los chicos. Y cambió la historia de la selección. Puso gente joven, puso changos, que no tenían el peso de, tenemos que clasificar, estamos, no, con un proyecto de 10 años para el siguiente mundial. Esa era la idea, no era esta. Entonces, se trabajó con eso. La selección empezó a ganar, empezó a irle bien, se cambió el tema al alto, para jugar en el alto, que ahí hay una cosita, ¿no? Dicen, es la ventaja de Bolivia que juegan en el alto, ¿sí? Por la altitud de los 4.095, ok. Pero si te pones a revisar, el 90% o 95% de los jugadores de la selección no juegan en La Paz,
juegan fuera del país. Exacto. ¿No? Casi el 90% juegan fuera del país. Entonces llegan y les hace igual daño que a nosotros. Les hace daño, les afecta, ¿no? Pero es el toque psicológico. Ahí está el tema, ¿no? El toque psicológico de poner esos banners que han puesto al llegar al estadio, cerca del estadio, para que pase el bus del equipo rival. Bienvenidos a los 5.500 metros, bienvenidos a los 4.900, qué sé yo, para que vean, ¿no? Bienvenidos a jugar en el estadio más alto del mundo. Entonces los que llegan, empieza psicológico. Y ahí está, dio efecto, ¿no? Empezaron a jugar bien los chicos y llegamos a donde llegamos, porque llegar al repechaje no es fácil. Decíamos, somos lo peor que había en Sudamérica. Perú está fuera, Chile estaba fuera, Venezuela quedó fuera, ¿no? Entonces, llegamos al repechaje. Ahora, en el repechaje, ahí yo creo, y es una opinión muy personal, creo, le echo la culpa a Oscar por algunos errores de convocatoria. O sea, ya tenías un equipo hecho, un equipo armado, ¿para qué cambiar? ¿Quieres aumentar algo? Ok. Llevó a Nava antes, no, ok, pero ¿por qué a otros? ¿Y por qué? Si juegas un sistema 4-4-2, ¿por qué le cambias a 3-5-2? ¿Por qué si juegas con X jugadores, por qué le cambias el equipo? Esos errores yo no entiendo. Bueno, creo, o me hago el que no entiendo, porque quiero creer que no hay intenciones por atrás. Quiero entender. Pero bueno, el proyecto no es este mundial, el proyecto es el siguiente. Para eso entró Oscar, para estar en el siguiente mundial. Con estos chicos que tenemos, el próximo mundial del 2030, imposible no ir, porque son muy buenos jugadores, muy buenos, ¿no? Entonces, vamos a estar. Bueno, nuestro programa se caracteriza por lo oscuro, por el tema sobrenatural. Bueno, vimos recientemente que la selección de Ghana, por ejemplo, hizo un ritual para ver que gane. ¿Esto ocurre también en Bolivia? Sí, claro. Era un dirigente, Javier Ortuño, de Bolívar. Ya falleció, lamentablemente. Gran persona, muy buena gente. Pero cuando había clásicos, sobre todo, se iba al estadio y hacía esas cositas con, no sé, la verdad, ¿cómo se llaman? ¿Son chamanes? ¿Son callahuayas? ¿Son...? No sé, la verdad, cómo se les llama, pero los que hacen esos trabajos, ¿no? Y se iban detrás de los arcos, hacían cositas, todo, ¿no? Tanto que en algún momento, ibas a ver, seguramente está ahí en las redes, en la historia, un día enterraron supuestamente un gato. En pleno partido salió el gato. Terrible. Llegó Brasil el 93 para las eliminatorias. El camarín era tan complicado entrar porque de entradita había velas negras, rojas y un montón de cosas, ¿no? de ese tema que han hecho ahí en el camarín. Igual les ganamos 2-0, pero la vuelta en Brasil fue terrible. Nosotros que éramos de prensa, que no teníamos nada que hacer, nada que ver con el equipo, hasta nosotros nos hicieron muñequitos ahí con pinchos y no sé qué. Si hubiéramos creído, estábamos mal. Pero bueno, aquí en Bolivia hay mucha gente que hace, o que hacía, mucha gente, lamentablemente, pero se está cortando, ¿no? Se está quedando. Hay muchos equipos que tienen sus vírgenes y que antes del partido prenden velas, ¿no? Y algunos prenden velas blancas, rojas, negras, ya me contaron en algún momento por qué era, pero existe, lamentablemente existe esto. ¿Y usted es creyente de eso? No, para nada, totalmente en contra, radicalmente en contra. ¿No? Yo soy cristiano, yo creo en Dios, no creo en absolutamente nada de esas cosas. Como te digo, me han hecho muñequito así con alfileres, todo, y agarró el muñequito, me saca la foto, he puesto a mi billetera, saqué los alfileres, lo boté el muñequito, nunca me pasó nada. Pero es porque yo no creo, pero hay mucha gente que cree y se sugestiona, ¿no? Nos comentó al principio lo que era el estadio Hernando Siles. ¿Nos podría contar ahora delante de la cámara sus experiencias acerca de lo que vivió allá? ¿Las paranormales? Las paranormales, exactamente. Hay varias. Un día estaba con el administrador del estadio conversando en la puerta 6
Y cuando vemos en medio de la cancha había un joven, un muchacho haciendo técnicas con la pelota, jugando y todo eso. Y el administrador le grita, ¿no? Un saludo para don Eduardo Flores, que era el administrador en ese momento. Señor joven, no puede estar ahí, tiene que salir, no puede, ¿cómo ha entrado? ¿No? El chico nos mira, agarra la pelota, se va hacia la general y desaparece. Alguna vez terminó partido en la noche, súper tarde, terminó el partido 10, 11 de la noche, las transmisiones, y al bajar al sótano, ¿no? Para poder salir al estadio, hay duendes que te jalan, que te molestan, todo. Y el porterito nos decía, no los vean, porque van a empezar a sangrar. No los vean, no los vean. Y siempre hay uno curioso, ¿no? Entonces vio y les empezó. ¿Por qué? Porque existen esas cosas. O sea, lamentablemente hay, ¿no? Son demonios que hay, que existen. Pero no hay que creerles, no hay que hacerles caso, ¿no? Porque si tú crees y estás fregado. Un heladero que murió y que lo veíamos después cada vez. Bueno, hay muchísimos casos, ¿no? Algún rato sales de la cabina, estabas caminando por ahí, saludas a una persona, ¿sí? ¿Cómo le va? Buenas noches, que no sé qué. 2 pasos das la vuelta y no había nadie. Pásate esas cosas en el estadio. El estadio es espectacular, te digo. Y bueno, para finalizar, ¿qué mensaje quisiera dar a nuestra audiencia y a su público en general acerca de este bello deporte que es el fútbol? El fútbol es pasión de multitudes y el fútbol es el deporte más lindo que debe haber en la historia, en la vida. Disfruten el fútbol, sean felices jugando fútbol. No hagan caso eso de esto está mal y como está mal no voy a apoyar. No, vayan, apoyen. Mucha gente dice, no, yo no voy al fútbol hace 4 o 5 años y el fútbol está mal. ¿Cómo pueden decir que está mal si no van, si no ven? ¿No? Vayan, vean, participen. Si eres hincha, anda, comprate tu polerita y anda al estadio, apoyar a los equipos. El fútbol es hermoso, el fútbol es lindo, hay que vivirlo en familia, hay que disfrutar, hay que jugar, hay que hacer deporte. Y qué mejor si eso es fútbol, ¿no? El fútbol es pasión, disfrutemos el mundial, lo que queda del mundial, que sea campeón Argentina, porque si no está Bolivia yo le apoyo a la Argentina. Pero ya me dicen, no, si no está Bolivia yo le apoyo a Argentina. Apoyamos Strongest, a Bolívar, a los 16 equipos que tenemos en la división de fútbol profesional boliviano. Vaya, dejemos de echar la culpa a uno o a otro, ¿no? ¿Cómo puedo decir Strongest, ejemplo, Strongest tiene que estar bien, que los jugadores no tienen sueldos, ¿por qué no nos pagan? Oye, y no voy al estadio, un partido de tiro 5.000 personas, ¿cómo me voy a pagar a jugar si no tengo plata? ¿No? Entonces vayan, apoyen a su equipo. El fútbol es privado, es una empresa privada. No es del pueblo, o sea, no es de la gente, pero es para que todos puedan participar. Entonces, los dirigentes pueden hacer lo que quieran, porque es de ellos, el fútbol, no es nuestro. Podemos opinar, podemos molestar, pero no podemos hacer nada más. Y creo que el fútbol nuestro va a mejorar, Tengo la firme esperanza que va a mejorar. Vamos a estar bien, vamos, que se puede. Vamos a estar bien. Bueno, eso sería todo por esta noche. Visiten tanto nuestras redes sociales como las redes sociales de Diego Salamanca acá abajo en los comentarios. Y conmigo será a la siguiente. Diego, te dejo el permiso para que despidas el programa. Gracias a toda la gente que ve tu programa, por supuesto, y a toda la gente que está con nosotros. Síganos. Estamos, por supuesto, igual, como decía, en todas las redes sociales. Disfruten la vida, sean felices, que Dios los bendiga. Vamos que se puede. Soy Diego.